no se había presentado ningún incumplimiento evidente de lo pactado en La Habana. Cumplieron concentrando a sus hombres, cumplieron entregando las armas, cumplieron al presentar una lista de bienes, cumplían incluso al presentarse al Congreso de la República como aspirantes luego del aval que les dio la Corte Constitucional y del lento inicio de la justicia especial que los va a juzgar, la llamada JEP, y que será la que finalmente decida si pueden hacer política mientras cumplen sus penas alternativas. Pero la semana pasada, el fiscal general, que llevaba varios meses advirtiendo que el inventario de bienes que presentaron la FARC era incompleto, reveló una investigación explosiva, con orden de captura, capturas ya legalizadas contra al menos 3 personas acusadas de ser testaferros de las FARC y de tener una fortuna posiblemente ilícita de más de $500 millones. El fiscal hace el señalamiento más comprometedor de incumplimiento de los acuerdos hecho desde que este acuerdo empezó a regir. Es que si las acusaciones que el fiscal hace las comprueba la justicia, en algunos escenarios, algunas personas piensan que el antiguo secretariado, lo que equivale a casi todos los aspirantes al Senado de la FARC, deberían terminar en la cárcel. La sola posibilidad de que se contemple este escenario muestra el alcance político totalmente atómico de un hecho que en las noticias y por lo que pasó después fue más visto como un caso de saqueos masivos en supermercados de varias ciudades del país. La FARC han negado toda relación con sus supuestos testaferros y acusan al fiscal de montar una campaña mediática en elecciones para desprestigiarlos. Pero esta excusa, si uno sopesa el nivel de las acusaciones, es muy mala. Venga de quien venga. Las implicaciones políticas. Siempre que hay elecciones, salen los hackers contra mí. Más allá de que llegue en un momento electoral, hoy estamos de hecho a 13 días de las elecciones parlamentarias, esta acusación, como decíamos, es muy grave. Y porque sucede durante la campaña electoral, genera un debate político clave y emocionante que de cierta forma anticipará el debate que viva el próximo Congreso. Un debate que pone a prueba a quienes aspiran a llegar allá. Aquí arranca Zona Franca. Y para tocar este tema de los bienes de las FARC, un tema que puede ser explosivo y que es explosivo en la campaña presidencial, la campaña legislativa, también nos acompañan esta noche 3 aspirantes a llegar al Congreso o a permanecer en él. Juanita Gobertus quiere llegar por primera vez por el Partido Verde. ¿Qué más? Así es, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a toda nuestra audiencia. Y usted también fue una persona que estuvo en el equipo negociador del gobierno. Sí, así es. Yo coordinaba el equipo de justicia transicional dentro de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y tuve la oportunidad de hacer parte del equipo que construyó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y allá se debió haber conocido con el doctor Roy Barreras, uno de los pocos verdaderos doctores del Congreso de la República, senador por el partido de la U, aspirante a hacerlo de nuevo, que también estuvo en La Habana ultimando detalles, empujando ese acuerdo final. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Muy bien, buenas noches. Gracias a los televidentes por dejarnos entrar en sus hogares. Claro, tuve el placer intelectual y personal de compartir con Juanita Gobertus, con Sergio Jaramillo, con un equipo maravilloso, ese esfuerzo de desarmar la guerrilla más grande y antigua de América Latina, cosa que además se hizo con éxito y que ha permitido que, a pesar de que hay otras violencias y que hay problemas como los que usted va a plantear ahora en el programa, Colombia está mejor y se salvaron 3.000 vidas al año que morían cada año en ese conflicto. Ha valido la pena. Y usted también conoció a Miguel Gómez Martínez. ¿Cómo es el mundo? No, La Habana, no me metan lo de La Habana. Que no allá. Un poco antes, yo no participé en ese cuando en ese estuvieron en el partido de la U. Usted fue representante del partido de la U. Yo fui del partido de la U. Cuando el partido de la U defendía la política de seguridad democrática, es cierto. Y después el partido pues abandonó esa política y yo me quedé, abandonó el partido de la U. Y yo me quedé solo en el partido y por eso pues no me pude hacer reelegir. Ahora es cabeza de lista por el Partido Conservador, la bandera azul, una bandera familiar. Usted es el nieto de Laureano Gómez y el sobrino de Álvaro Gómez. Sí, señor. Sí, señor. Vuelvo a mi Ameltoldo.
Vuelvo a tratar de recuperar el partido conservador que cayó en la mermelada. Vuelvo a ver si las ideas conservadoras pueden tener un espacio en esta sociedad que está tan confundida, tan enredada y tan perdida en la historia. ¿Y el partido lo está ayudando, Miguel? ¿Va con la fuerza de la opinión? ¿Cómo va ahí? No, el partido no ayuda, el partido no ayuda, pero eso no quiere decir que no haya conservadores que creen que el partido necesita recuperar sus brillos. El partido se acostumbró a ser un segundón de las alianzas políticas. Y yo creo que en ese sentido, mientras no tenga verdadera vocación de poder, el conservatismo va a seguir decayendo. Y creo que eso es lo que tiene que cambiar. Y ojalá se pueda desde el Congreso, y si no, pues hay que seguir trabajando para que el conservatismo vuelva a ser una de las fuerzas vitales de la política colombiana. Y entonces yo quería discutir en una parte del programa de esta noche el tema de los bienes de las FARC. Siento que es la acusación de mayor peso por incumplimiento de los acuerdos que se ha lanzado desde que se firmó el acuerdo. Pueden participar en este programa a través del hashtag Francamente en Twitter. También nos pueden ver a través de Twitter por Periscope. Y es grande no solamente porque es... sí se comprueba, esto es una acusación de la Fiscalía, pero también en términos del dinero. Aquí, por ejemplo, lo que entregaron ellos en su inventario, ellos ya entregaron un inventario de bienes, de 3.389 bienes, que daban más o menos 1.1 billones de pesos. Lo que fue incautado recientemente, lo que tiene una medida cautelar de la familia que es supuestamente testaferra de las FARC, según la Fiscalía, es de 650.000 millones de pesos, es decir, más o menos medio billón de pesos, casi 50% de lo que las FARC. No es cualquier cosita. Quería empezar como conociendo sus impresiones acerca de esta acusación, que es una carga de profundidad, creo yo, contra el acuerdo, tal vez no, una prueba para ver si el acuerdo se cumple, senador. Bueno, todo lo que tiene que ver con las FARC resulta odioso, porque por supuesto una organización que estuvo más de medio siglo en la ilegalidad, cometiendo delitos, crímenes, todo tipo de desafueros, como ocurre con los grupos ilegales donde el Estado no hace presencia, pues genera dolores, indignación, rabia. Y por supuesto todos los temas relativos a las FARC tienen una carga de profundidad, como usted dice, primero negativa. De hecho ya hay naturalmente una reacción en contra de todo lo que tenga que ver con esa organización. Pero si uno es un poco más objetivo, va al texto, a la letra y a lo que verdaderamente va a ocurrir. Está completamente claro que aquel que firme un acuerdo de paz como el que se firmó con las FARC y vuelva a delinquir, pues tiene que ir a la cárcel, pierde los beneficios y va a la justicia ordinaria. Otro asunto es si los delitos que cometieron cuando estaban en la ilegalidad son objeto de acusación y pueden poner en riesgo el acuerdo de paz. El acuerdo de paz hay que honrarlo, salva vidas. El acuerdo de paz no lo hicimos para los 7.000 señores de las FARC, sino para los 50 millones de colombianos que han sufrido con esa guerra. Y entonces por eso hay que honrar los acuerdos. A ver, y de todo eso no me quedó claro si usted le da credibilidad a las acusaciones de la Fiscalía, si siente que son acusaciones serias en lo que había sido digamos, un comportamiento cumplidor de las FARC. No, pues sería un atrevimiento, diría yo, opinar sobre si la Fiscalía o no tiene razones, o sobre los jueces o los magistrados. Son decisiones de la justicia. La justicia tiene que operar, la justicia tiene que tomar decisiones. Nosotros aprobamos un sistema de justicia transicional, aprobamos la JEP, están claros los textos, y la justicia tiene que operar, tanto la justicia ordinaria como la justicia transicional. Y entonces, ¿y por qué digo yo? Y obviamente estamos hablando de una investigación en curso. Por ejemplo, El Espectador hace como un recuento de dónde nacen las fuentes de la Fiscalía para hacer esta acusación, y tiene un dato clave, y es que la asociación con esta familia viene de una asamblea en la que las FARC entregaron los bienes a los testaferros, como titula El Espectador, y un párrafo en especial me llamó la atención. Dice que al parecer los miembros del secretariado... para los miembros del secretariado, dicha familia, la familia de los testaferros,
presuntos testaferros, no era desconocida y avalaron su vinculación en la red de testaferros del grupo ilegal. El pacto se selló en la zona de distensión de San Vicente del Caguán, justo cuando las FARC adelantaban diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Es decir, esto no es un tema de Romaña, no sería un tema de un guerrillero, de un jefe guerrillero, sino sería un tema del órgano central de decisión de esta organización. Yo creo que hay algo muy importante de aclarar y es que el acuerdo de paz establece de manera clara que cualquier beneficio, sea una amnistía, sea un indulto, sea una sanción alternativa, está condicionado ¿a qué? A que los guerrilleros y agentes del Estado que entren también al sistema cumplan con una serie de reglas. Uno, que participen reconociendo su responsabilidad, que esclarezcan lo sucedido, que contribuyan a la reparación. Sí. Y en materia de contribución a la reparación, yo sí creo que hay que decir que uno de los grandes triunfos de que él no hubiera ganado en el plebiscito es que como resultado de ello se logra incluir en el acuerdo de paz, a pesar de que a lo largo de todo el proceso habíamos insistido en que así fuera y que se tenía que incluir, que también tenían que entregar bienes y valores. Lo cierto del caso es que las FARC dice no, y pues seguimos adelante con el acuerdo, y el resultado de no en el plebiscito permite que efectivamente se incluya el deber de entregar bienes y valores. Entonces lo que quiero decir es, el deber está, la condición es clara, si incumplen ya está claro y lo ha venido esclareciendo con más claridad la Corte Constitucional, en donde dicen, si hay incumplimiento de condiciones, hay pérdida progresiva de beneficios. Y la Corte mandó una señal impresionante en la última sentencia, en la que les dice, si ustedes no empiezan a cumplir las condiciones, le tengo que decir a la Jurisdicción Especial de Paz que levante la suspensión de las inhabilidades. Es decir, les está mandando una señal a quienes están participando en política hoy, que o se comprometen a esclarecer y a contribuir a la reparación, o está en riesgo su participación política. Y ahorita me quiero meter un poquito más en el detalle de la letra del acuerdo. Hay algunas señales en el acto legislativo y también en el acuerdo mismo de lo que usted decía. Miguel, usted es tan cauto como el senador Barreras y como la candidata Gubertus acerca de lo que ha mostrado hasta ahora esta investigación del fiscal. Pues a ver, yo lo que les puedo decir es lo siguiente, aquí no va a pasar nada. No hay un juez de la República en Colombia que se atreva a condenar a alguien de las FARC. No existe. Están condenados todos. Pero si están condenados todos. Están condenados todos. No, pero uno que les quite los privilegios, eso no existe. Eso no existe, no nos digamos mentiras, en este país no hay justicia. Entonces venir ahora a decir que ahora sí se va a hacer justicia, esto es otra de las mentiras de La Habana. La plata de las FARC era para las víctimas. Entonces la plata que se están escondiendo ahí, que se están robando ahí, es una plata que debería ir para las víctimas de las FARC. Se están robando la plata de las víctimas. Eso es lo que están haciendo. Oiga, Miguel, y en los 50 años de guerra que era cuando estaban haciendo este testaferro. Que no se vuelva de 2 contra 1. Esa es la verdad. No, ¿Quiénes son los 3 contra 1? 3 contra 1. Entonces, ¿usted me metió a mí también ahí? 3 contra 1. No, lo que quiero decirles es eso, es que no hay quien lo haga. No hay quien lo haga. ¿Y eso qué va a pasar? Va como todo en este país. Dentro de 10 años van a decir que la evidencia probatoria no era suficientemente fuerte y ya de aquí a allá la Jurisdicción Especial para la Paz habrá hecho toda clase de exoneraciones. Esto es un saludo a la bandera, porque lo que se acordó en La Habana es que hay impunidad para ellos. Y ellos lo dicen y lo recuerdan. Nadie firma un acuerdo de paz para irse a la cárcel. Nadie se va a ir a la cárcel. Entonces, eso no es cierto. Nos quieren decir que hay una apariencia de justicia, cuando lo que hay realmente es puro una fachada. En el fondo, nadie va a ir a la cárcel. Y por este caso, nadie va a perder los privilegios porque es que aquí, de La Habana. y creo que lo que está sobre la mesa es que ni Romaña, ni cumpliendo nadie, los acuerdos, ellos podrían terminar en la cárcel. Saltemos a lo que dice Humberto de la Calle. Esto es durante la renegociación con la gente del No, y es cuando logran meter este tema específico sobre los bienes de las FARC. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. Y lígame ahí mismo lo que cambió en el acuerdo. Entonces, esto es más o menos octubre, después del 2 de octubre, que se sentaron a renegociar con los del No, y dice Humberto de la Calle, se puso una nueva
un nuevo texto dentro del acuerdo que dice lo siguiente. Entonces ahí ustedes ven, esta es la comparación entre los dos textos, lo que había y lo que no había, y esto es lo que dice el nuevo texto. Conforme a lo establecido en este acuerdo, las FARC-EP procederán a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos antes mencionados en el marco de las mencionadas reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a recursos de guerra. Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria. Senador, ¿qué significa eso? Pues a ver. Primero yo quiero hacer una pequeña precisión sobre lo que dijo Juanita. Yo no diría que es una virtud del no que se haya mejorado el acuerdo. El no lo que quería era destruir el acuerdo, hacerlo trizas y devolvernos al escenario de la guerra. Y por supuesto, fruto de esa expresión ciudadana, entre otras cosas, muchas veces auténtica, muchas veces manipulada, como dijo Juan Carlos Vélez Uribe. Y mayoritaria. Había que mentir para que la gente votara berraca. Y no dijo que había que mentir. Siempre vale la pena recordar. Por Dios, dijo que había que por Dios, le puedo poner mil ejemplos. Para eso. empezar, la falsa ley de pensiones que llamaron Roy Barrera, según la cual yo iba a quitarle la pensión a los jubilados para hacer a los guerrilleros. Pero bueno, ese no es el debate. El asunto es que al otro día del triunfo precario del no, nos fuimos en un avión, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y yo. ¿A qué? A salvar el acuerdo. Y gracias a ese trabajo intenso se mejoró el acuerdo y se hizo un nuevo acuerdo, que es el acuerdo del Teatro Colón. Eso para desvirtuar la falacia de que el acuerdo no es legítimo y de que no se cumplió con él. No, claro que se cumplió con lo que los ciudadanos exigían y por eso hay un nuevo acuerdo. Sobre este tema de los bienes, quiero decir esto con claridad, decía Miguel Gómez ahora. Es que aquí no va a haber nada, esta es otra de las mentiras de la paz. Pregunto, en los 52 años de guerra, ¿acaso se supo cuáles eran los circuitos financieros de las FARC, cuáles eran sus testaferros? Es gracias a la paz que ahora se sabe cuáles son los delitos, dónde están las víctimas, dónde los victimarios, sí, dónde están los bienes. Eso es la verdad aparece como resultado de la paz y es bueno que aparezca. En lo demás creo que estamos de acuerdo. Es decir, estamos de acuerdo en que ellos tienen que entregar un listado que es para reparar a las víctimas y que si cometen otro delito, pues van a la cárcel. Pero usted dijo una cosa que a mí me parece curiosa, y es que la Fiscalía en sus escritos dice que ellos encuentran que esto es un acuerdo hecho en el Caguán, cuando el fracaso de Pastrana él lo reporta al Espectador. Lo que significa que a nadie debería sorprender que ese delito, yo no soy abogado, soy médico, ese concierto para delinquir fue cometido allá en el Caguán. Cuando estaban en la ilegalidad, ¿a quién le sorprende que las FARC estuvieran en la ilegalidad? Ahora han dejado las armas, eso es lo que importa. A ver, y sobre el no. Sí. Dos cosas muy importantes. El primero, sobre el tema del no, yo discrepo, senador, y discrepo porque los procesos de paz que han sido exitosos alrededor del mundo son procesos incluyentes, que incluyen incluso a los sectores que a uno más le parezcan que están más lejos, los que más se oponen a la paz. Y yo la verdad creo que nos ha hecho daño una lectura de aquellos del no, como los antipaz, como los guerreristas. Yo creo que ha habido gente que está en eso, pero creo que hay mucha gente que votó por el no, que no está en eso, que tenía serias objeciones por distintas maneras de ver la realidad colombiana. Y yo sí creo que nos ayuda mucho más como sociedad, una lectura que además en la práctica creo que es realidad, porque nosotros, usted y yo y otros, tratamos de insistir durante más de 6 meses que el tema de bienes quedara. Y las FARC no quiso, lo sabemos de primera mano, sí, y nos vimos enfrentados a una discusión muy difícil, y es, como ellos no quieren, entonces no hacemos la paz y rompemos y nos seguimos matando, o nos toca aceptar a pesar de que no estamos de acuerdo para no matarnos. Y lo que logra, tristemente, porque yo defendí el sí, pero lo que logra paradójicamente el triunfo del no es lograr presionar a las FARC a que acepten en ese como en otros temas. Entonces yo sí, digamos, veo una visión más integral de paz. Ahora, en todo caso, frente a lo que decía Miguel, yo sí creo, Miguel, que estás partiendo de una visión, digamos, de que la justicia no va a funcionar y punto. Y creo que ahí pues estás haciendo un prejuicio. Yo sí creo que démosle chance. Justicia y paz, se hizo la desmovilización paramilitar entre 2003 y 2005. La ley de justicia y paz sale en el 2005, la sentencia en el 2006, las primeras sentencias son de 2008. O sea, por Dios, dejemos que la jurisdicción y juzguémosla. Yo soy la primera que digo control político fuerte desde el Congreso para que efectivamente haya reglas de cumplimiento de que lo que está en el acuerdo se establezca. Y ahí lo que les dan un poco, Miguel, el mensaje es, ustedes podrían cobrar, si las FARC terminan en la cárcel por esto, podrían cobrarle ustedes que hicieron parte de la coalición del no. A mí lo que pasa es que no me gusta cuando la gente diseña un país que no existe.
y quiere venderle al país un país que supuestamente existe y que la gente tiene que comprarse la mentira. Entonces, no hemos sido capaces de hacer la extinción de dominio de los paramilitares. Eso fue hace 10 años. Y ahí están, todos los bienes están ahí pudriéndose, hemos sido incapaces. Vamos a ser capaces de quitarle los bienes a las FARC, que están armadas porque no entregaron las armas, o no sabemos. Falacia. A ver, ¿usted las vio? Pero sí, yo las vi. Yo no. Ah, porque usted no va a las zonas. No, porque es que a mí yo sí voy donde están las víctimas. Porque a los colombianos les dijeron, les mostraron unas cajas. Es que desde la calle 93 por televisión. Porque ustedes les mostraron unas cajas. O sea, usted cree que Naciones Unidas mintió. Yo no sé. ¿Usted cree que yo no tengo por qué creer a Naciones Unidas? Yo no tengo por qué creerle a Naciones Unidas. ¿Yo por qué tengo que creerle? Yo le creo a mi mamá, maestro, no le creo a nadie más en la vida. ¿Por qué no fue? A mi mamá. Yo sí fui a verlas. No dejaban. Claro que sí, no claro que sí. No, usted quiso puede huir. No dejaban. Bueno, pero a ver, pero esta es una discusión. No, entonces no podemos seguir sobre la base de que que aquí va a haber justicia. Si las FARC han cometido alguna mentira, van a perder el estatus. No hay un juez en la República de Colombia que se atreva a quitarles el estatus. Entonces dicen, no, tranquilo, espérate 15 años. En 15 años veremos si este sistema ha fracasado. Yo les anticipo, el sistema fracasa. El sistema fracasa porque en Colombia no hay justicia. Entonces no partamos de la base que va a haber justicia. Me tengo que ir a la pausa, pero porque esto podría tener consecuencias mucho más prontas. Esto podría tener consecuencias mucho más prontas. Tal vez eso van a decir ahorita después de la pausa. Gracias a los que nos están viendo por Periscope. Opinen a través del hashtag Francamente. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche discutiendo acerca de lo que podría ser una de las acusaciones de incumplimiento más graves desde que se firmó el acuerdo contra la FARC, la hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Gracias a la gente que está en Twitter opinando. Vamos a escoger una pregunta ahorita más tarde. Antes de eso, yo quería ponerles la respuesta que dio la FARC. Entonces, en su respuesta, ellos sugieren que leamos, rechazando las acusaciones del fiscal, pero sugieren que leamos este aparte del Acto Legislativo 01 del 2017, que es donde se crea el marco de Justicia Especial de Paz. Entonces, ahí hablan de los bienes y dicen lo siguiente, el subrayado lo pone la FARC y entonces lo traigo a cuento para que ustedes me expliquen por qué. Entonces dice, corresponderá a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las zonas veredales. Y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario. Alguna persona me dice que eso habla de, es decir, si usted no puso en el inventario los supermercados Supercundi, que de pronto eran suyos por interpuesta persona, esa ejecución habla de lucrarse de los recursos que están saliendo de esos mercados después de la firma del acuerdo. Usted, que es la abogada aquí experta en esto, ¿qué me dice? Bueno, yo lo primero que diría es que hay en este momento, francamente, un vacío jurídico sobre la verificación de ese inventario, porque es la Jurisdicción Especial para la Paz la que tiene, que va a empezar a funcionar a partir del 15 de marzo, verificar el inventario para poder determinar si hay un cumplimiento de condiciones o no. Entonces, en mi opinión, lo primero que tiene que pasar es que la jurisdicción, a partir del 15 de marzo, revise ese inventario y efectivamente valide si hay bienes que están por fuera de ese inventario, que tendrían que poder decirles a las FARC, señores, ustedes están incumpliendo la condición de entrega de bienes. Lo que no está claro, digamos, y es donde yo creo que tiene que proceder la Corte Constitucional a aclarar, es si tienen un tiempo prudencial para entregar unos. Es decir, si la jurisdicción les dice, señores, hay unos bienes que están acá, entréguelos, y si los entrega, listo, están cumpliendo, o si no los entrega, pérdida de cumplimiento de condiciones. La pregunta... Pero el inventario ya se cerró. Claro, pero no se ha verificado el cumplimiento de la condición. O sea, lo que se cerró fue el momento de entrega en el que ellos se comprometieron durante los 3 primeros meses del proceso de dejación de armas a entregar el inventario. Pero no hemos hecho todavía una fase de verificación del cumplimiento de condiciones, que es lo que tiene correlación con si estas personas pierden o no su tratamiento penal especial, sea un indulto, sea una amnistía. Esa verificación y el momento en el cual la jurisdicción les pueda decir tengo o no evidencia de estos otros bienes, tiene que empezar a pasar a partir del 15 de marzo. Claro, y en ese sentido yo entiendo el escepticismo de Miguel. No, pues no, yo me imagino que la jurisdicción va a revisar
si los traperos, y el exprimidor de jugos y todas esas cosas que ellos pusieron son suficientes para reparar las víctimas. Y va a decir que sí, porque si dice que no, ¿en qué queda la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿En qué queda el acuerdo? A ver, yo les hago es que para que vayamos al fondo, porque uno no puede seguir engañando a los colombianos. A ver, si Romaña pierde su estatus de protegido por la Jurisdicción Especial y por las normas del acuerdo. ¿O el secretariado entero? No, porque aparentemente Romaña, porque es que Romaña era un muchacho un poco díscolo. El secretariado no sabía nada de lo que él estaba haciendo. Bueno, si Romaña pierde la protección que le brinda el acuerdo, ¿cuánto dura el acuerdo? ¿Usted qué cree que van a decir los de las FARC? ¿Ustedes creen que van a salir a decir si está bien a este tipo que lo condenen a 40 años de cárcel? ¿Ustedes creen que con lo que Romaña sabe lo dejarían ir a la cárcel para que hable y diga que sí, que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos y que secuestraron niñas y que las violaron? ¿Usted creen que van a permitirse ese espectáculo? No sé. El acuerdo se cae. Entonces ellos inmediatamente lo que van a decir es que el acuerdo se está violando y que por lo tanto, como el acuerdo se está violando, pues hasta aquí llegó la buena voluntad. A ver, pero entonces la pregunta es válida. Operaron de buena voluntad. Y yo creo que podría ir mucho, es decir, si esto se configura como aparece, podría ser incluso más grave y podría comprometer a otros miembros del secretariado, hoy candidatos al Senado. Que según usted leyó, cometieron esos delitos supuestamente en el Caguán. Es decir, cometieron el delito, es decir, empezaron una negociación con estas personas que fueron sus testaferros durante 20 años. No vamos a reemplazar aquí al fiscal, ni a los jueces, ni a los magistrados. Para eso operará la justicia. Yo soy respetuoso de la justicia. Repito que me parece un atrevimiento ponerse a calificar o descalificar la actuación de la Fiscalía, porque además ningún televidente ni ninguno de los que están en esta mesa conoce el acervo probatorio como los fiscales. Pero lo que sí saben los televidentes, y me parece importante tenerlo claro, es el país que teníamos y el que tenemos. Miguel Gómez ha dicho algo ahora, que no se puede inventar un país que no existe. Pues el país que sí conocemos y que padecimos fue ese que generó 8 millones de desplazados y de víctimas y 250.000 muertos. Pero el venga, país Roy. que no, es que se trata de vidas humanas. Claro, probablemente usted quiera ir al tema jurídico para que yo quiero ir a la pregunta que le hace Miguel. ¿Usted cree que el proceso aguanta un carcelazo de Romaña? Eso es lo que le preguntaba. Yo lo que creo es que los acuerdos de paz no se pueden traicionar y que probablemente algunos colombianos con privilegios históricos celebrarían que se traicionaran los acuerdos para que volviéramos a la guerra y tuviéramos otros 250.000 muertos. Yo los invito a Miguel ahora, pasado mañana estoy en Corinto, venga conmigo allá donde la gente ha celebrado la paz y está angustiada porque el Estado no está copando el territorio. Usted sí quiere... Pero es que desde la televisión, cuando ven la guerra por televisión y no han visto el dolor de las víctimas, pues entonces es fácil decir, hombre, la justicia no opera, metan a la cárcel a esos tipos y volvamos a lo que teníamos 52 años. Repito, Juanita, gracias a la paz es que se conoce esta verdad, antes nunca se supo. ¿Aguanta un carcelazo de un miembro de alto perfil de las FARC el acuerdo? Yo creo que sí hay incumplimientos y la evidencia que tengo es la siguiente. ¿Cuál fue el proceso de justicia y paz con los paramilitares? Arrancamos en un proceso de ralito que no decía nada sobre las víctimas ni sobre justicia. El Congreso eleva los estándares y dice justicia y paz 5-8. La Corte Constitucional eleva los estándares, excluyen a personas de justicia y paz, extraditan a personas de justicia y paz y el proceso, claro que se quejaron, los paramilitares salieron a decir que les habían incumplido los acuerdos, que iba a ser el colmo y el proceso siguió, claro, con dificultades, por supuesto, pero decir que en Colombia la justicia no opera en contra de un acuerdo de paz es completamente contrario a la realidad. Todo lo que ha funcionado en Colombia es exactamente lo opuesto, es que el acuerdo es el punto de base, en el caso de Ralito, muy bajito con respecto a este, y en este vamos en el mismo. Claro. Por Dios, Ralito no tiene nada. Hojitas, 5 y 8. En el Ralito eran 2 hojitas. Aquí uno, aquí no un año. Gracias a la Corte. Por lo menos 5 y 8. No, por Dios, pero Miguel, solo para decirle... No, Miguel, hay que decirle la verdad a la audiencia. No. Ralito no dice nada de víctimas y justicia. No, lo dijo el Congreso. Por eso te digo, ¿dónde empieza Ralito? El acuerdo de Ralito tiene 0 víctimas. El Congreso en ese acuerdo dijo que está bien, que nada, que impunidad, que 0. Eso es falso. Eso no es cierto. Eso es falso, Miguel. Pero no le digas eso a la audiencia
porque es que estás diciendo algo que es falso. Porque no hay impunidad. ¿Cuál es el que va a ir a la cárcel? Y creo que eso no se vuelve a... Si incumplen, es decir, si se muestra que esos bienes estaban por fuera, van a ser judicializados por justicia ordinaria. Voy a eso. Entonces, respondo primero lo de Miguel, que es muy importante. Primero, este es el primer acuerdo de paz en el que dos partes en una mesa de negociaciones, el primero en el mundo, deciden decir que lo que es tan grave, porque ha sucedido en cosas tan graves que tienen que ser juzgados. Eso no había pasado nunca. Que luego dice el Congreso, tiene que haber condicionalidad y si hay incumplimiento de las condiciones, pérdida de esos beneficios. ¿Qué dice luego la Corte? Señores, además les pueden exigir que les suspenda, le van a levantar la suspensión de esa inhabilidad si ustedes incumplen. Entonces yo sí quiero decir que en Colombia está pasando exactamente lo mismo que pasó con el proceso paramilitar, solo que aquí entramos en un nivel más alto y es que cada escalón del poder está haciendo más exigible las condiciones. Miguel... No, no es cierto. No es cierto. Pues eso sí es la no realidad. es cierto porque no hay ni uno solo de ellos que esté preso, ni que vaya a ir a la cárcel. Y en los 52 años, ¿por qué no los metieron a la cárcel? Nunca van a ir. Pero es decir, Nunca van a ir a la cárcel. Pero además de un Nunca. pesimismo, En y yo cambio, entiendo... No, es que los paramilitares sí han ido a la cárcel. Los otros no van a ir ni un día a la cárcel. Miguel, ¿cuándo fueron ni a un la día cárcel? a la cárcel. ¿Cuándo fueron pues, a la cárcel? Hay unos que los extraditaron y están presos. Por eso, pero Bueno, muchos, o sea, lo que quiero decir es, y deja otros que que están opere la presos justicia. aquí, y unos que han purgado penas aquí. Deja que opere la justicia. No hay ninguno que vaya a ir a la cárcel. A hoy, en este momento, lo que establece el acuerdo es hay dos rutas. El que reconozca responsabilidad de entrada, y tú dices estar escéptico, y yo estoy contigo, van a reconocer que montaron una política de secuestro como crimen de lesa humanidad. Si lo reconocen, 5 a 8 no de cárcel, sino de restricción efectiva. Pero si no... Por eso te digo. No van a la cárcel. Por eso te digo. No van a la cárcel. Por eso te digo, pero tu punto es que nunca van a reconocer. Ay, pero es que los otros sí fueron a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Si no reconocen, van a 15 a 20 años de cárcel. Me voy a la pausa, ya regresamos con este debate en segundos. Bueno. Son las 9:39 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, pueden opinar a través del hashtag. Francamente, tengo algún tuit curioso por ahí, tal vez muchos, todavía ninguno respetable. Es que el senador Roy Barreras es de amores y odios, pero también debe haber algo muy amoroso. A propósito, y como para empezar a cerrar este caso de Supercundi, porque ningún caso en Colombia puede estar ausente de la figura del expresidente Uribe, después de que capturaron a estas personas, se conoció esta foto. Esta foto es con un señor que es Mora Urrea, uno de los hermanos posibles testaferros, presuntos testaferros, en una manifestación afuera de un Mercandrea, que era uno de los mercados que supuestamente utilizaban para blanquear dinero de las FARC. El señor está prófugo. Y aquí, a ver, esto habla más de qué hacían estos supuestos testaferros en una manifestación del Centro Democrático. Senador, usted está muy poco amigo de la especulación esta noche. No, pues es que me parece irresponsable porque insisto en que se trata de vidas humanas. A mí me parece que esa foto no tiene mayor importancia. Y decíamos ahora fuera de micrófonos, Uribe es un personaje público, popular, anda por las calles con un megáfono en la mano, cualquiera se le acerca y le toma una foto. O sea, pensar pues que ahora resulta socio del supermercado. No, al contrario, es que hacían los testaferros de las FARC en una manifestación del Centro Democrático. Se le metieron para coger esa foto y con eso ponerse de fachada, pero eso verdaderamente no me parece lo de fondo. Lo de fondo me parece es que el país va a tomar decisiones trascendentales en los próximos meses, va a definir su destino, el destino que sí es cierto, Próximos días. No, y en los próximos meses, cuando elija presidente, el destino que sí es cierto es el destino de violencias durante 200 años. O cambiamos el destino de Colombia para que el destino no siga siendo la muerte y la violencia, y eso es un hecho cierto. Miguel fuera de micrófono, pero ahora lo va a decir porque estoy seguro que es un tema muy taquillero. Hablaba de otro tipo de delitos que cometieron las FARC. Las FARC cometieron todos los delitos del Código Penal, por supuesto, por eso había que acabar con ellas, por eso se intentó durante medio siglo acabarlas. Durante la estrategia de guerra que se ensayó 52 años, se fracasó, no capturaron un solo miembro del secretariado. Llevamos un año ensayando la paz y ya la quieren sacrificar porque les parece que no ha sido suficientemente eficaz, a pesar de que encontramos en ella estas primeras muestras de verdad. Si vuelven a cometer delitos, estamos de acuerdo todos en esta mesa y los televidentes también, tienen que ir a la cárcel. Pero eso no significa que digamos que el acuerdo de paz no salvó vidas y que hay que intentar defender esa paz
que la mitad de Colombia, la que sufrió la guerra y no la vio por televisión, sabe que es una oportunidad de cambiar el destino del país. Sí. Bueno, yo creo que la paz no es sino el resultado de la justicia. Y creo que lo que ha separado al país en dos, y lo que lo ha partido en dos y lo tiene polarizado como nunca en la historia. O sea, nunca hemos estado más cerca de la violencia desde los años 50 que hoy en día. Hoy en día el ambiente de nuestro país es tan polarizado, eso es lo que llama este gobierno paz. Pero Miguel, estamos en un bajo histórico de la cifra de homicidios, pues, de homicidios, pero mire, la violencia verbal, lo que usted nota en el ambiente, lo pesado. Hoy me decía una persona, ay Dios mío, Señor, ¿cómo hacemos para que aquí entre el aire y refresque este ambiente pesado, denso? Es porque para mucha gente la paz que se hizo a expensas de la justicia es una paz que es inviable. Y por eso la gente votó que no, y así no les guste a los del sí, el no ganó. Y hubiera ganado por un voto, era suficiente, y deben haber respetado el resultado y no lo hicieron. Y así todo lo que se hace en nombre de la paz, los demás tenemos que aceptarlo porque es por la paz. No, es que una sociedad es viable en la medida en que las opiniones de la gente se respeten y se escuchen. Y sobre todo en una democracia, cuando la gente dice no, pues es no. No es no sí, no pero, no digo no. Paz sí, entonces, pero no así. Lo que dice el senador Roy, no, eso no es la que preguntaba, la pregunta no era esa. La pregunta no era esa, no empiecen otra vez a reescribir la historia. Fue que el senador Roy cogió el otro día y se fue con Sergio Jaramillo, garrapateó ahí, le cambió el tipo de letra y el ancho, y el largo de la letra, y se devolvió con el papel y dijo, aquí está el nuevo acuerdo. Ya tuvimos, pero Miguel, si terminan metidos en la cárcel por ocultar estos bienes, es por el no. No los van a meter porque no hay un sistema de justicia, porque no ve que el prerequisito es que no haya justicia. Ese es el prerequisito de la paz. Es que haya paz. Que no muera gente. Estamos de acuerdo, Roy. No que haya justicia, que haya paz. Que haya paz. De acuerdo, ese es el prerequisito. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo. Como no hay justicia, no los van a meter presos. Pero, no los van a meter presos. ¿De dónde sacas que el prerequisito es que no haya justicia? Cuando este es el primer acuerdo... decir el senador Roy que fueron los que lo redactó. Miremos el texto. Cuando el prerequisito que está en el acuerdo es justamente que este es el primer acuerdo de paz que también tiene justicia. ¿De dónde sacas que el prerequisito es que no haya justicia? Es que no entiendo qué es lo que usted llama entonces justicia. Tal vez es que yo tengo una visión distinta de la justicia. Para mí justicia es que el que ha cometido delitos pague por ellos. Yo no sé qué es lo que usted entiende por justicia. Pero es que eso es lo que está en el acuerdo, Miguel. Eso no es lo que va a pasar. Ninguno va a pagar nada. ¿Por qué me dice mentiras? Dígamelas a mí, pero no se las diga al país. No se las siga diciendo al país. Que ella le explique. No, es que no es cierto. Estás asumiendo. Está acordado que no van a ir a la cárcel. Pero es que, a ver... Entonces la restricción es que no pueden salir. Estás asumiendo. Explíqueme cómo es que es lo de la restricción. A ver, ¿qué es lo que usted llama restricción? ¿Que no puede salir del municipio? Miguel, ¿qué es eso? Estas ¿por qué no dos la deja cosas. hablar? Una cosa es qué dice el texto del acuerdo y otra cosa es cómo se va a implementar, ¿cierto? ¿Qué dice el texto del acuerdo? Partamos de realidades, no de percepciones si creemos que va a funcionar o no. ¿Qué dice el texto del acuerdo? El texto del acuerdo dice que las personas que han cometido delitos graves van a ser responsabilizadas por ellos. Eso no había pasado nunca. Responsabilizados. Específicamente. Pero eso ya lo sabemos, si son responsables son las FARC. No, por Dios. ¿Quién fue el que hizo el atentado del Nogal? Déjame. ¿Responsable es la FARC o qué? Por Dios, ¿para qué es un proceso de justicia? Para imputarle a una persona que cometió un delito la responsabilidad por ello, ¿cierto? Sí. O sea, yo cometo un delito y ¿qué debe hacer la justicia? Decir, señora, eso que usted hizo es reprochable. Se llama un crimen de lesa humanidad en el caso de las FARC, constitutivo de la política de secuestro. Eso no había pasado nunca. A todos les va a tocar pasar por el tamiz de la justicia para que los responsabilicen. Dice el acuerdo. Ya miramos si creemos que va a funcionar o no, que es otra discusión de percepciones. Pero fácticamente en el acuerdo dice les toca pasar. Luego dice cómo los van a sancionar. Entonces yo es donde te digo, si tú dices nunca van a reconocer responsabilidad, las FARC nunca reconocería que son criminales de lesa humanidad, perfecto, si eso es así, el acuerdo dice textualmente 15 a 20 años de cárcel ordinario. ¿Qué pasa si reconocen? Juanita, déjeme, porque es que también, como aquí nos prestamos para utilizar el lenguaje. Mire el caso del Nogal que acabamos de pasar por él. Pusieron una bomba y mataron una gran cantidad de personas que eran inocentes. Entonces, viene este proceso donde vamos a decir la verdad. ¿Y qué es lo que dicen las FARC? No, inocentes nada de inocentes.
Ahí en ese sitio se hacían reuniones de los paramilitares. Luego ese atentado es un hecho de guerra. Luego nosotros no tenemos por qué reconocer nada. Pero ese sí es un acto de guerra, estábamos atacando. Pero reconocieron y pidieron perdón y después por Dios, dijeron... ¿le pidieron perdón a quién? A una señora. A las Miguel, víctimas. Una señora, pero no señora, además- una señora. A pero una además- señora, ¿La a las señora no era víctimas no. víctima? A los demás no. ¿La señora no era A los víctima? demás no. Esa señora se adueñó, ella se adueñó del derecho de que ella representa a las víctimas. Miguel, a mí el túnel Nogal, personalmente- digo, esa señora no representa a las A mí víctimas del personalmente túnel Nogal. me pareció desafortunado bueno, el entonces reconocimiento de las estamos FARC aquí. frente al Nogal. Eso. Pero espérame, Y es sobre que son esto- dos momentos distintos. La jurisdicción no ha operado. No, si y- la jurisdicción recibiera esa ¿Y qué es lo que va a justificación, decir la justicia? por Dios, déjala operar, que es donde Bueno, te digo, me tengo juzguemos que ir a la qué dice el pausa. acuerdo y cómo va a funcionar. Vamos paso a paso, pero no prejuzgues lo que dice el acuerdo tengo que sobre ir tu a la percepción de lo que pausa. va a pasar. Cuando regresemos, un poco de más política electoral. Faltan 13 días para las elecciones legislativas. La gente en la calle parece que no se ha dado cuenta. Se los muestro después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Estamos en directo desde Bogotá, faltan 9 minutos para las 10 de la noche. Les decía que la campaña en la calle, ustedes los veo cansados, vienen de hacer Cansados, campaña. estamos cansados. Usted me dijo que venía duro de haber Digo que estoy madrugado. recorriendo todo el país, no estoy diciendo que estoy cansado. Yo me Lo gozo esta veía. campaña, este país es Usted bellísimo. vive por esto. Bellísimo. Pero mire lo que dice la gente en la calle. Parece que no se ha enterado de que hay una campaña electoral. ¿Sabe que hay elecciones el 11 de marzo? Sí, sé que hay elecciones. ¿Y qué se elige? ¿Los senadores? ¿Sabes que hay elecciones? Sí. Pero no sabes qué se... No, ni idea, la verdad, ni idea. ¿Y van a ir a votar o tampoco? Nada, qué bandera. Sí. ¿Qué se elige? El presidente. ¿Por qué no votar? En épocas de votaciones es cuando salen, los ve uno a los Candidatos. los candidatos en la calle ofreciéndole a la gente cosas, pero cuando no hay votaciones no se les ve la cara por ninguna parte. Sí, señora. ¿Sabe qué se elige? Estaba leyendo y se me olvidó. Para recoger los mismos políticos corruptos que hay. Pero sí sabía que hay elecciones. ¿Y qué se elige ese día? Anaí, Sí, se eligen partidos políticos. no es mejor no votar. Si no votáramos, cambiaríamos toda la publicidad de los ladrones que hay en el mundo. El 11 de marzo hay elecciones. ¿Sabe qué se elige ese día? Sí, sí que hay elecciones. ¿De qué? ¿Qué se elige? Los presidentes, ¿no? Acá viene un representante a la Cámara. ¿Y qué le prometió? No han prometido nada, pero pues dicen que van a intentar solucionar problemas con la policía acá, los vendedores. ¿Qué se elige ese día? No tengo ni idea. Claro, toca porque no entre la izquierda al poder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Verdad que vuelve a Venezuela? ¿Sabe qué se elige ese día? Los para presidente, Cámara y Senado. ¿Y va a votar? Sí, claro. Muy bien, lo felicito. Sí, claro. ¿Qué se elige? Alcaldes. Sí. ¿Y sabes qué se elige? No. No. Bueno, a mí esa nota me deja muy deprimido. Realmente, ¿cómo se ve la cosa? ¿Cómo se siente la cosa, Roy? Usted que le lleva un pulso a la política desde hace tanto tiempo. Bueno, para empezar, si las cámaras salieran del centro de Bogotá, que no es el centro del mundo, ¿A Corinto? si no fueran a Corinto, ¿por qué no a Caloto, a Pueblo Bello, donde los paramilitares mataron a un muchacho por cada vaca que le habían robado a Castaño, 43 muchachos asesinados? O si fueran a la Uribe o a la Macarena, donde no se podía caminar y ahora se puede caminar después del acuerdo de paz. O si visitaran los barrios deprimidos donde la gente siente que hay unas violencias que la guerra no nos dejó ver. Aquí no hemos hablado de 24.000 niños maltratados el año pasado en Colombia, no en la guerra, sino en los hogares, 10.200 de ellos abusados sexualmente. Sí. No en la guerra, sino en la casa. Creo que hay tantas violencias por atender que la exigencia tiene que ser que el Estado ocupe el territorio y el Estado llegue a las familias. Pero su nota no es extraña. En el mundo entero hay rangos de abstención entre 48, 54 hasta 60% en momentos de crisis. No es extraño lo que ocurre en las democracias y menos en Colombia. La mitad de la gente no vota, no se entera.
habrá 15 o 16 millones de ciudadanos que se levantarán a votar, lo va a ver usted dentro de 13 días. Y esos 16 millones de ciudadanos se repartirán entre todos los partidos. Algunos, muy pocos, votarán a conciencia por los mejores de cada partido, porque en cada partido hay gente buena. Yo, por ejemplo, si fuera conservador de derecha y tuviera esas convicciones dogmáticas, votaría a votar por Miguel Gómez por una razón. O sea, si ya van a elegir a alguien de la derecha dogmático, pues elijan a alguien inteligente. Miguel Gómez es un tipo inteligente y es un tipo decente. Si yo estuviera en el Partido Verde, no tendría la menor duda en votar por Juanita Gobertus. Lo pongo como ejemplo porque en todos los partidos hay gente buena, regular y mala. Pero lo que usted observa allí y usted hágase del usted descreimiento, la cuña. No, eso sería megalomanía. La gente sabe lo que hemos hecho, la gente puede evaluar. Yo tuve el honor de hacer la ponencia de la Ley de Víctimas, el marco para la paz, con Juanita, todas las normas que hicieron posible parar esta guerra, sí, que la gente lo evalúe. Pero déjeme hacerle un comentario de fondo en 10 segundos. Es que la democracia colombiana es un pantano clientelar por cuenta de las reglas de juego. Negaron la reforma política que acordamos en La Habana, que presentó la misión electoral, que presenté yo como ponencia, que incluía, entre otras cosas, la lista cerrada para acabar el clientelismo y la compra de votos. Pero los compradores de votos me negaron la ponencia. El Congreso le quedó debiendo a Colombia la reforma que limpie la democracia. Y ese es un debate importante en esta época, la lista cerrada, lista abierta, será de otro programa. ¿Usted cómo le ha ido en la calle? No, yo he recibido exactamente el tipo de comentarios que acabamos de pasar. La gente está mamada de la política, no cree en los políticos, está absolutamente frustrada con la corrupción, con la cantidad de políticos que salen a prometerles cosas que no les cumplen. Lo primero que yo digo cuando salgo a la calle es: yo no he hecho política antes y es la única forma de que la gente medio se enganche. Y yo creo que esa apatía, esa frustración y esa desconfianza es ganada, y es tristemente ganada por una clase política que desafortunadamente se ha dedicado a la clientela, a la maquinaria, a la corrupción en su gran mayoría, con algunas excepciones. Yo, la verdad, me meto a la política porque no he hecho política electoral antes, he trabajado más desde la academia, desde la asesoría técnica, porque estoy convencida de que nos toca a los ciudadanos, en particular a los jóvenes, a las mujeres, ayudar a que la cosa cambie desde adentro. Recuerdo que yo soy una de sus excepciones, Juanita. Y yo invito a todos los que nos están oyendo en este momento a que efectivamente se den cuenta. ¿Usted, Roy, es una de esas excepciones? Yo no podría hablar más allá de los aportes importantes que ha hecho Roy a la paz, que creo que son muy importantes, pero creo que sobre todo de lo que está muy aburrida la gente es de la manera de hacer política, de la forma en la cual se compran votos, de la forma en la cual se usan cuotas burocráticas en distintos escenarios. Pero déjame terminar solo con esto. Yo sí creo que es de la mayor importancia que la gente se dé cuenta que su forma no es salir a no votar, que no votar es la peor herramienta para asegurar que los mismos que han estado en el poder se queden con el poder. Miguel, cuando la gente, el voto de opinión no está metido en la política, sufren candidatos que no tienen maquinaria como usted. ¿Usted cómo ha visto la cosa? Sí, yo pues sí creo, claro, todo lo que ellos dicen es cierto, pero yo también quisiera hacer una reflexión sobre lo que vimos en la nota de ustedes. Los ciudadanos ni siquiera saben. O sea, también es deber del ciudadano. O sea, es que la idea de que el ciudadano no tiene sino derechos, y bueno, y su deber... Por eso hace falta, hacen falta los votos. ¿Qué pasó con nuestra educación cívica? Sí, ¿Qué pasó con la educación política? ¿Por qué no les enseñamos historia? ¿Por qué dejamos que todo gravite en torno a una educación pública de un nivel en general muy mediocre? Yo lo que creo es que aquí también el ciudadano debería ponerse la mano al pecho y decir: hola, yo vivo en una democracia y ni siquiera sé qué es lo que vamos a elegir. O sea, ¿qué tipo de ciudadano es ese? O sea, eso también habla mal de nuestra ciudadanía, habla mal de nuestros políticos, que son muy malos, claro que sí, pésimos. Ahora la culpa es de los ciudadanos. No, pues yo por sí creo eso que se me acabó el programa. El Estado los ha abandonado y no les da educación nunca. Pero una curiosidad, es que a mí me va curioso una cosa que usted dijo. Dijo como ejemplo de quien no tenía maquinaria, Miguel: nieto de presidentes, esto está lleno de nietos de presidentes, y resulta que yo soy orgullosamente nieto de campesinos, y este no ha tenido maquinaria desde hace 100 años mandando. ¿Cómo estará el Partido Conservador? Lleva 100 años mandando. Muchos Gómez se han quemado en la historia del Partido Conservador. No, espero que no sea el caso suyo, Miguel. No, usted es cabeza de lista, ¿cómo se va a quemar la cabeza de lista del Partido Conservador? Antes de irme, tengo algo en nuestra sección Enredados de redes sociales, esta vez María Fernanda Cabal. En vista de todos esos asiduos visitantes a nuestras páginas de Facebook,
y a la web que son totalmente ofensivos, agresivos, que sus argumentos no tienen ningún fondo, que terminan diciendo tonterías porque la lógica es al revés, porque es la lógica mamerta. Les tengo una sorpresita. Vamos a crear para todo el público el premio al mamerto del año. María Fernanda Cabal sabe cómo hacer que hablemos de ella. Muchas gracias a los tres. A ustedes estuvimos aquí invitados. Usted habló mucho más que ella. No me mire con esa cara, senador Barreras. Pero que conste que la Unión Soviética no existe. Me voy. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.